esto es nuevo. ¿Por qué? Porque los problemas que hoy día vamos a resolver, que son 6, si no me equivoco, dependen de la posición del ángulo, por así decirlo, o de las personas, del observador, ¿ya? Entonces van a haber problemas que se va a identificar un ángulo de elevación, como esto de acá, en donde tal como están mirando este dibujito, la situación es que es como si una persona estuviera mirando hacia arriba. Entonces, cuando mira hacia arriba, para allá, es que nosotros hablamos de un ángulo de elevación, ¿ok? Por el contrario, si la persona está mirando hacia abajo, nosotros lo vamos a denominar ángulo de depresión, ¿ya? Porque el punto de vista de la persona influye, po. La, las posiciones de cada cateto, de cada ángulo, depende de eso, ¿ya? Veamos cómo se aplica, que está de todas maneras súper fácil. Aquí vamos a resolver unos problemas. Fíjate, dice, la longitud del hilo que sujeta un volantín es de 18 metros y el ángulo que forma este respecto al suelo es de 30 grados. ¿A qué altura está el volantín? Ya. Obviamente acá en ninguna parte dice ángulo de depresión o elevación, pero uno tiene que igual leer entre líneas porque si yo estoy la palabra elevando un volantín, significa que el ángulo que yo utilizo es de elevación. A ver, para que me entiendan, vamos a simular que tengo acá una persona, un niño que está elevando un volantín. Disculpen mi arte, pero es lo que tengo. Ya, entonces ahí tenemos el volantín. Ese hilo vale 18 metros. Entonces, ¿qué pasa acá? De que acá nosotros tenemos que dibujar siempre o tratar de dibujar siempre un triángulo, ¿ya? Acá, suponiendo que estamos en el suelo, aquí, y acá me entrega la altura, ¿ok? Entonces, tal como yo les decía, si yo estoy elevando un volantín, significa que yo tengo un ángulo de elevación, que sería este de acá, y este valdría 30 grados. Entonces, ¿qué te pregunto yo? El problema es, ¿a qué altura está el volantín? Y con altura me refiero a esta parte, a eso, ¿ya? Vamos a ponerle detalle ahí. Entonces, chiquillos, ¿cómo resuelvo yo esto? Estoy elevando un hilo, perdón, estoy elevando un volantín que tiene 18 metros de hilo. Entonces, ¿a qué altura del piso está o del suelo está este volantín? Hay que observar, po, qué datos tengo. Si te das cuenta, tengo la hipotenusa que vale 18. ¿Qué dato me falta? Me falta un cateto opuesto y tengo el ángulo. Entonces hay que pensar, ¿cuál razón trigonométrica utiliza la hipotenusa y el cateto opuesto? Entonces, si tú tienes tu formulario, me vas a decir, profe, la que sí utiliza esto es el seno, ¿ya? Porque esto es cateto opuesto dividido en la hipotenusa. ¿Me van siguiendo, chiquillos? Porque estos son los datos que yo tengo po, o que necesito. ¿Tengo la hipotenusa? Sí. ¿El seno de 30 lo puedo sacar? Sí, porque la tengo en la tablita. ¿Y el X, que es el cateto opuesto, lo puedo sacar? Sí. ¿Ya? Chiquillos, ¿cuánto vale el seno de 30 según la tabla? Porque no quiero mirarla. 0,5. 0,5. Entonces acá nosotros llegamos y colocamos 0,5. Esa es la gracia. ¿El cateto opuesto lo tengo? No. Esa es la incógnita. X. ¿Y la hipotenusa cuánto vale? 18. Estamos, no sé si se acuerdan también del otro día, de que yo les dije, si yo quiero despejar la X que está arriba, simplemente yo hago esto. 0,5 por 18 y eso nos va a dar el valor de X. Así que ayúdame ahora. ¿Cuánto vale 0,5 por 18? 0,5 por 18. Ayudantes, ayúdenme. El 9. 9. 9. O sea que este volantín está a una altura de 9 metros. ¿Qué les parece?
Entonces ahora el que lleve volantín ya sabe cómo calcular a qué altura va a estar su volantín. ¿Ya? Entonces la altura del volantín es de 9 metros. Ahí, facilito. Y listo, po, esa es la gracia. Vamos acá. Número 2 dice, Violeta sube un resbalín. ¿Saben con resbalín? Que tiene un ángulo de depresión de 30 grados y 3 metros de longitud. A ver, en español, ¿qué significa eso? Un resbalín también es como una especie de triángulo. Vamos con mi arte acá. Acá generalmente hay una escalera, ¿ya? Y cuando la persona está acá arriba, ahí está, se tira para abajo, ¿ya? Se siente y se tira. Ese es un resbalín. Entonces dice de que esta persona, eh, el resbalín tiene una longitud de 3 metros. Significa que la hipotenusa o esta parte son 3 metros, ¿ya? Dice ahora ángulo de depresión. Entonces, tal como dijimos, entonces estoy mirando hacia abajo. Y si estoy mirando hacia abajo, el ángulo está aquí. ¿Ok? Entonces dice, ¿cuál es la mayor altura? Ya, po. Si me hablan de altura, significa que esta parte de acá es la altura. Y obviamente no la conozco, hay que calcularla. Entonces ahí pensamos de nuevo, ¿y cuál utilizamos ahora entonces? ¿El seno o el coseno o la tangente? En este caso, chiquillos, ¿tenemos la hipotenusa? Sí. ¿Tenemos el cateto adyacente? También. Por lo tanto, en este caso lo que nos toca utilizar es el coseno de 30 grados. ¿Y el coseno cómo se saca? Con el cateto adyacente dividido en la hipotenusa. Mario, coseno de 30, ¿cuánto vale en la tablita? 0,87. 0,87. ¿El cateto adyacente lo tengo? No lo tengo, eso vale X y la hipotenusa vale 3. Nuevamente la técnica, pues entonces yo les dije que como la X está arriba, entonces acá simplemente hacemos esto. 0,87 por 3 y nos da X. Multiplíquenme eso, chiquillos, ¿cuánto me da? 0,87 por 3. 2,61. Oye, pero está ahí todo un calculista hoy día. 2,61 metros, ¿ya? Es decir, la mayor altura que alcanza Violeta es de 2,61 metros. ¿Me voy entendiendo, chiquillos? Confirmen. Ángela, Natalia, Cata, Mario, Valentina. Yo sí, Sí, profe. profe, sí, sí. Ya, sigámosle. Tengo más. Aquí. Este dice, número 3, un edificio tiene una altura de 72 metros. Ya. Cuando el Sol tiene un ángulo de elevación de 30 grados, ¿qué medida tiene la sombra que proyecta el edificio? Ah, vamos a ponerle más arte a esto. Voy a dibujarme un edificio. Uy, igual no me quedo malo. Vamos a hacer la puerta, vamos a hacerle un par de ventanas. Obviamente ustedes lo hacen mejor. Ya, ahí tengo mi edificio. El sol está pongámosle que está como por acá. ¿Ya? Ahora, este problema igual se podría así como confundir con depresión o elevación. ¿Por qué? Porque si el sol está mirando o está en ese lugar, entonces la sombra probablemente está acá abajo, en el suelo, obviamente, pero esté para este lugar. Pero tal como dice acá, estamos hablando de elevación. Así que estamos obligados a colocar el ángulo acá abajo. ¿Ya? Por si acaso.
el edificio tiene una altura de 72 metros. Entonces la pregunta es, ¿qué medida tiene la sombra? Obviamente la sombra es lo que está acá en el suelo. Esto de acá. Y eso yo no lo tengo. Entonces, nuevamente, pues la pregunta acá, ¿y cuál razón trigonométrica me relaciona, en este caso, un cateto opuesto y un cateto adyacente? Y la única que hace eso es la llamada tangente. Tangente de 30 va a ser igual al cateto opuesto dividido en el cateto adyacente. Entonces, Mario, tangente de 30, ¿cuánto vale? 0,58. 0,58. Es igual, cateto opuesto vale 72. Cateto adyacente vale X. Y aquí nos cambia, po. ¿Se acuerdan lo de la otra vez? De que yo les decía, si la X está acá abajo, entonces yo le voy a hacer un cambio de posición. La X la dejo acá arriba y este 0,58 pasa acá. ¿Ya? Ayúdame ahora. 72 dividido en 0,58. ¿Cuántos dígitos le digo? Que no sé cuánto da, po. A Ya ver, es dime el número. 124,137 y más números para allá. 124, 137. ya, coma 1 nomás, con 1. Sí. Ahí estamos. ¿Qué significa esto, chiquillos? Que la sombra que me genera eh, este edificio son 124 metros, ¿ya? Casi le redobla la altura del edificio, ¿ya? Entonces, la sombra del edificio es de 124 metros, 124,1 metros. Obviamente todo depende de la hora del día, pues, porque el sol como va moviéndose, a veces va a tener ángulo de 30, de 25, de 60, de 45, de lo que se me ocurra. Justo en este horario es de 30 grados, ¿ya? Eso es lo importante. Ya, ahí tenemos otro. Si se dan cuenta, no es tan difícil, pues. Bueno, el tema es dibujarlo, pero después ya fue. ¿Qué dice el público? ¿Ya? Estos problemas yo los pregunto en la última guía de noviembre, por si acaso. Llegó Don Benjamín. ¿Quién más llegó? A ver. No, nadie más. Ya. 4, dice este. A ver, veamos cómo dibujo yo ahora. Un avión se encuentra a 2100 metros de altura cuando empieza su descenso para aterrizar. ¿A qué distancia en diagonal se encuentra de la pista si para bajar aplica un ángulo de depresión? Ahí me lo están diciendo. Ya, afírmense porque aquí viene mi dibujo. A ver, ah, hermoso. Ahí tengo mi avión. Ya, ya, y este avión obviamente empieza a descender en diagonal para acá. Aquí digamos que está la pista de aterrizaje, ¿ya? Horrible, pero ahí está. Entonces, este avión acá, si yo empiezo a completar la figura, también me forma un triángulo. No quedó tan malo, ¿eh? Ya. Veamos qué tengo. Un avión se encuentra a 2100 metros de altura. Significa que esto de acá es lo que vale 2100 metros de altura. ¿Ok? Como es ángulo de depresión, este ángulo está acá. ¿Ya? Y me dice, ¿cuál es la pregunta acá? Ah, la distancia en diagonal. Entonces significa que esta distancia es la que yo no tengo y es la que hay que sacar. Ahí tengo mi arte, mi dibujo. Entonces pienso, bueno, ¿qué información tengo? Por lo menos debo trabajar con mi hipotenusa y un cateto adyacente. Entonces, ¿cuál razón trigonométrica trabaja con la hipotenusa y el cateto adyacente? Esa es el coseno.
Por eso hay que tener a mano, chiquillos, el formulario. ¿Ya? ¿Quién me habló? ¿Me vas a abandonar, en serio? Ya. Coseno de 30 va a ser igual al cateto adyacente dividido en la hipotenusa. Mario, coseno de 30, ¿cuánto vale eso? 0,87. 0,87. Y el cateto adyacente en este caso vale 2100. Y la hipotenusa es la que yo no tengo. ¿Ya? Entonces, igual que el problema anterior, si te das cuenta, la X me quedó abajo. Entonces, ¿cómo la arreglo? Fácil, pues. Cambiemos posición. Así. Ya. Ayúdame otra vez. 2100 dividido en 0,87. 2413,7. 2413,7. Estos son metros. Bien, Mario. Ahí estamos, po. Significa que la distancia en diagonal entre el avión y la pista es de 2413,7 metros. 2 kilómetros, 2 kilómetros y medio. Y ahí tenemos otro. ¿Ya? Vamos con el penúltimo. Nos queda poco. Ah, chuta, aquí se van a asombrar con mis dibujos. Dice, un satélite artificial sobrevuela una ciudad y en ese instante, desde un observatorio situado a 150 kilómetros de ella, se la avista con un ángulo de elevación de 60 grados. ¿A qué altura de la ciudad se encuentra el satélite? A ver, en español. Tengo una ciudad acá. Vamos a hacer un par de edificios. No me están quedando tan mal. Vamos a hacer una casa por aquí. Vamos a hacer las puertas. Hay un par de ventanas. Ya ustedes me entienden. Ahora, la gracia es que tengo una ciudad y sobre esta ciudad hay un satélite. Chuta, ¿cómo dibujo un satélite ahora? A ver. Ya, supongamos que esa cuestión es un satélite. Y más alejado de acá, yo tengo un observatorio. Estoy haciendo los dibujos muy grandes. Ya, digamos que esto es un observatorio. Ya. ¿Qué pasa acá? De que si yo con estos tres elementos hago lo siguiente, esto con lo azul, ahí me quedo igual, bueno, con lo azul me va formando un triángulo, po. Y nuevamente, si tengo un triángulo, vamos a poder trabajar. Entonces, vamos de nuevo al problema. Dice, tengo un satélite artificial sobrevuela una ciudad y en ese instante desde un observatorio situado a 150 kilómetros de ella. Ya. Esto es lo que vale 150 kilómetros, porque están alejados 150 kilómetros. Eh, También tengo un ángulo de elevación, por lo tanto el ángulo de elevación va acá. Y me dice a qué altura de la ciudad se encuentra el satélite. Entonces, esto, X, es esa altura. ¿Ya? Ya, tengo listo mi dibujo. Entonces digo, hoy pregunto, y bueno, ¿qué cosa o cuál razón trigonométrica me relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente? Y en este caso sería la tangente. Tangente de 60 que va a ser el cateto opuesto dividido en el cateto adyacente. La tangente de 60, ¿cuánto vale, Mario? Por favor. Ese no lo tengo. 0,58. Ah, no, 0,58. me equivoqué. ¿No? No, 1,73. Ahí sí. 1,73. Ya.
Cateto opuesto lo tengo, no, eso vale X. Cateto adyacente sí, vale 150. Y esta entonces dijimos que vamos a multiplicar directo ahí, 1,73 por 150, y eso nos va a dar X. Ya, ayúdame. ¿Cuánto me da 1,73 por 150? Es 259,5. Eso. Significa que el satélite está a una altura de 259 metros. Bueno, satélite es ponerle mucho, pero a lo mejor es un de estos globos climáticos, ¿ya? Entonces, la altura del satélite es de 259,5 metros. Y estamos listos. Y así llegamos al último de hoy. De hecho, vamos a terminar antes de la clase. Vamos bien. Dice, la diagonal imaginaria que une la plaza de Talca con la cima del Cerro La Virgen, bueno, no sé si se ubican en Talca, yo vivo en Talca por si acaso. La Virgen mide aproximadamente 12 kilómetros y forma un ángulo que se estima en 60 grados con respecto a la superficie terrestre. ¿A qué altura se encuentra el cerro? A ver. Dibujemos, po. Si estoy en la plaza hay árboles. Entonces vamos a dibujar acá una palmera. Voy a dibujar un árbol. Uy, el árbol, pues feo. Y voy a dibujar una pileta. Chuta. Ahí sí. Ya, supongamos que esa es mi plaza. ¿Alguien me habló o no? A ver. No, nadie me habló. Ya, supongamos que esa es mi plaza. El Cerro La Virgen está como por acá. No sé qué altura tendrá, pero supongamos que eso. ¿Y, ¿y qué más? Ah, ya. Obviamente de la plaza hasta la cima acá hay una cantidad que no conozco. Pero sí de la plaza hasta la cima de arriba, ahí hay 12 kilómetros. Entonces la pregunta acá que nos están haciendo es que, ¿y cuánto vale la altura de... Chuta. ¿Cuánto vale la altura de el cerro? Si tenemos un ángulo de 60 grados, es decir, el ángulo va acá. Dice superficie terrestre, por lo tanto va en el suelo, por eso que yo entiendo que va acá abajo, no allá arriba. Ya pues chiquillos, entonces acá veamos. Si tengo un cateto opuesto y tengo la hipotenusa, estoy obligado a utilizar el seno, en este caso. Seno de 60 grados va a ser igual al cateto opuesto dividido en la hipotenusa. Mario, seno de 60, ¿cuánto vale? 0,87. 0,87 es igual al cateto opuesto que vale X y la hipotenusa que vale 12. Y estamos listos porque ahora vamos a multiplicar ahí nomás. 0,87 por 12. ¿Y cuánto me da eso? 10,44. 10,44. Estos son kilómetros. Kilómetros. Entonces, por lo tanto, la altura del cerro es de 10,44 kilómetros. Igual es alto, pues si se entiende.